Amén, gloria al Señor. Vamos a la palabra de nuestro Dios. El título de esta noche: Padres que llevan bendición a su familia. Padres que llevan bendición a su familia. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, casi en la misma cita del lunes pasado. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Versículo 21, vamos a leer el 24 y luego vamos a saltarnos hasta el 35. Amén. Padres que llevan bendición a su familia. Dice así la palabra del Señor. Versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Vámonos hasta el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar. Padre buen Dios, le damos gracias por su preciosa palabra. Le pedimos, le suplicamos, mi Dios, que usted sea el que habla nuestras vidas, que sea usted, mi Dios, el que hable, Señor, a nuestros corazones, mi Padre lindo, que podamos creer, Señor, cada día más y más a su preciosa palabra. Bendito Jesús. Que su Santo Espíritu sea el que se manifieste y se glorifique. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Padres que llevan bendición a su familia. El lunes pasado estuvimos hablando acá en estos mismos versículos, pero hablábamos de la mujer del flujo de sangre. Acá en estos versículos están juntos los dos eventos, los dos milagros que el Señor Jesucristo hizo, porque cuando Jairo escuchó que allí iba Jesús y lo vio y se acercó a él y se postró ante él, justo en ese momento también estaba en aquella lucha por alcanzarlo aquella mujer del flujo de sangre, la que hablábamos el lunes pasado. Cuando el Señor Jesucristo hizo ese milagro con esta mujer, y luego que ya había hecho el milagro con ella, siguió
para obrar en la petición de Jairo sobre su hija. Sobre su hija. Jairo, dice la palabra del Señor, que era el principal de la sinagoga. Era uno de los que gobernaban en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús? En las sinagogas, incluso creo que aún en el presente, ¿verdad? Se reúnen allí los judíos para leer, ¿verdad? Ahí la Torá, para elevar cantos al Señor, para orar. Así lo hacían en aquel tiempo. Y este Jairo era uno de los principales de ese lugar, de las sinagogas, y él estaba ahí. Pero ellos, los judíos, algunos creían en Jesús, pero a la vez también tenían temor a hacerlo público a causa de los fariseos. A causa de los fariseos, y algunos pues no creían, otros sí creían en Jesús. Y en el caso de Jairo, él creyó en Jesús. Él creyó, porque dice la palabra que él vio a Jesús y fue tras él, como fue también esta mujer del flujo de sangre. Fue él también tras Jesús, porque él tenía una aflicción, porque él tenía un problema en el cual él dijo: yo sé que él ha hecho milagros, yo lo he visto. Posiblemente él habrá dicho así, porque ya el Señor Jesús había hecho varios milagros. Y él dijo: mi hija se me está muriendo, y solo Él puede restaurarla, solo Él puede sanarla. Pero Dios no solo la sanó, Dios hizo más aún, porque la hija de Jairo murió. Cuando el Señor Jesucristo todavía estaba hablando, lo dice la palabra del Señor, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija ya murió. Jairo, ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió, ya deja en paz a Jesús, ya para qué lo vas a llevar a tu casa, porque Jairo quería llevar al Señor Jesús a su casa, a que fuese a sanar a su hija, a imponerle sus manos a su hija para que sanara. Y ellos le dijeron: ya no lo molestes, ya tu hija ya murió. Y yo me imagino el cuadro de aquella casa. Una casa llena de luto, una casa llena de tristeza, una casa desolada después de esa situación, una casa sin esperanza después de eso que había pasado. Pero el Señor Jesucristo, Él estaba y está siempre al control de todo. Él sabía lo que estaba pasando. Cuando llegaron y le dijeron eso a Jairo, el Señor Jesús le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Porque cuando nosotros pasamos varias situaciones que nos agobian, algunas enfermedades, problemas, dificultades en nuestro hogar, el enemigo empieza a atacarnos y atacarnos. Y nos dice: ya deja en paz a Jesús. Ya deja en paz a Jesús. Ya este problema ya no se va a resolver. Ya esta enfermedad ya no se puede hacer nada. Y empieza el enemigo a atacarnos. Y el Señor nos dice: cree solamente, no temas, no tengas miedo. Cuando viene el problema, la dificultad, la enfermedad, nosotros nos preocupamos y el enemigo empieza a minar nuestra mente. Ay, no, esta enfermedad que me está agobiando está algo fuerte. Quizás es lo que tengo, es tal cosa. Quizás lo que va a pasar es esto. Y porque nosotros siempre, ¿verdad?, estamos pensando lo peor, pero ese es el ataque del enemigo.
Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrar fuerzas en el Señor y creer en Él y buscarlo a Él, así como Jairo lo buscó y se postró a sus pies. Postrarnos nosotros también a sus pies, porque solamente Él tiene la respuesta, porque solamente Él tiene esa sanidad que nosotros necesitamos. Y le decía, yo me imagino cómo estaba aquella casa, la madre de esa niña, cómo se encontraba en ese momento, cuando la niña ya había muerto. Y acá no lo dice, pero en otro evangelio, acá dice que era su única hija. Era su única hija. Acá nosotros podemos ver ahí arriba, donde está el título, ahí hay dos citas. Está en Mateo 9, 18 al 26 y está en Lucas 8, del 40 al 56, el mismo relato. Pero según cada uno de los que escribieron, lo escribieron de acuerdo a como ellos vieron o como ellos pensaron, pero en uno de ellos dice que él le dice al Señor, es mi única hija. Y la madre pudo haber dicho, aquí se acabó mi vida, se acabó mi esperanza, se acabó todo. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. ¿Quién fue? El Señor Jesús. Pero ahí dice, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, aquí donde se le aparece ya ahí la mujer y empieza el Señor, ¿verdad?, a hacer este milagro con esta mujer. Y Jairo pudo haber dicho, Señor, ay, deja a esa mujer, vámonos porque mi hija se me muere. Mas Jairo tuvo paciencia, tuvo que esperar el tiempo del Señor Jesús. Posiblemente el Señor Jesucristo, después que estuvo, ya había hecho ese milagro de la mujer del flujo de sangre. Él tenía que dar la palabra, él tenía que predicar. Y hasta después posiblemente siguió el camino con Jairo hacia su casa. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, ¿quién él? El Señor Jesús. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ellos trataron de decirle a Jairo, ya no se puede hacer nada, Jairo, ya no molestes al maestro, ya déjalo que él está ahí predicando, que él siga su camino, vete a tu casa, ve a ver a tu esposa que está mal, ve, regresa a enterrar a tu hija. Y si él le hace caso a estos, ¿qué hubiese pasado? Hubiera ido a enterrar a su hija.
Hubiera ido a consolar a su esposa, pero no iba a ver el milagro en su vida. Y así el enemigo trata de detenernos a nosotros. Si nosotros nos quedamos, si nosotros retrocedemos, si nosotros desistimos, si nosotros dejamos al Señor, si nosotros no seguimos adelante, si nosotros no buscamos más de Dios, no vamos a ver la bendición de Dios en nosotros, y siempre se lo digo, ni en nuestros hijos. Si nosotros nos apartamos del Señor, los padres, que somos quienes vamos guiando a nuestros hijos, no vamos a ver la bendición de Dios en nuestros hijos. Ay, en vano sirvo al Señor, no de nada sirve. El Señor paga y paga bien. El Señor bendice. Él dice, el obrero es digno de su salario. Amén. Y el salario que nosotros recibimos alcanza hasta para bendecir a nuestros hijos. ¿Quiere ver hijos bendecidos? No se aparte del Señor. ¿Quiere ver hijos bendecidos? Sírvale al Señor Jesús. Sírvale a su Dios. ¿Quiere ver hijos bendecidos? Busque más y más de Dios. No se aparte. No, que ya llevo tantos años y mire lo que estoy pasando. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Pero si nos apartamos del Señor, va a ser más difícil la situación, tanto para nosotros como para nuestra familia. Jairo buscó de Jesús, buscó al Señor porque él quería que el Señor Jesucristo llegara a esa casa. Jairo quería que el Señor Jesús llegara a su casa para que sanara a su hija. Jairo no se quería ir solo, él quería llevar al Señor Jesús, él quería llevar esa bendición a su casa. Y cuando nosotros buscamos del Señor y le decimos, Señor, quiero caminar con usted, Señor, quiero depender de usted, Señor, quiero servirle, nosotros estamos llevando a Jesús a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia. Somos padres que estamos llevando esa bendición a nuestros hogares. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, el Señor Jesús, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué vio? ¿Qué dice la palabra que vio? El alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero mire lo que hacían los demás, los que estaban ahí, se burlaban de él. Se burlaban del Señor Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Amén. Él no llevó a aquella gran multitud. Él se llevó a sus discípulos y se fue con Jairo. Y cuando llegó allá, estaba aquel gran alboroto y todos estaban llorando porque la niña ya había muerto. Y los que estaban allí se burlaban de Jesús porque le decían, ya ella ya está muerta.
Ya, Señor Jesús, ella está muerta y usted está diciendo que duerme. Si ya se murió, ya se murió. Y el Señor Jesús los sacó. ¿Por qué? ¿Porque se burlaban de Él? No, porque ellos no creían en Él. Ellos no creían en que Él iba a levantar a esa niña de ese estado en el que ya estaba. Y llamó a su padre, llamó a su madre de la niña, y con los que él andaba, los discípulos, y entró. Pero Jairo hasta ahí no dudó. Jairo hasta ahí creía en el Señor. Jairo hasta ahí tenía fe en que el Señor Jesucristo iba a hacer ese milagro, porque no lo detuvo. ¿Por qué? Él tenía fe. Si él hubiese dicho, no, Señor, ya no se puede hacer nada, ya mi hija ya murió, desde allá él hubiese detenido, se hubiera regresado. Pero Jairo hasta allí iba con el Señor Jesús para ver ese milagro que el Señor Jesucristo le iba a hacer. Y entró a los padres de la niña y a los discípulos. Este principal de la sinagoga, Jairo, pudo haber pensado, este no es el Mesías, como muchos judíos hasta hoy piensan. Este no es el Mesías, este no es el Hijo de Dios. Pero él hasta allí creía, y el Señor Jesucristo permitió que esta niña muriera para que este principal de la sinagoga predicara allá en la sinagoga y diese testimonio de lo que el Señor Jesucristo había hecho con su hija, que no solo la había sanado, sino que la levantó de los muertos. Versículo 40. Estamos en San Marcos 5. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y le dijo que se le diese de comer, pero no a él, sino a la niña. Que le diese de comer a la niña. Y él, así como cuando él también levantó a Lázaro, le dijo, a ti te digo. Porque si él le dice, levántate, se levantan muchos, pero así le dijo aquí a la niña, niña, a ti te digo, porque el poder de Dios es grande. Si hubiesen levantado muchas niñas, pero le dijo, niña, a ti te digo. El milagro era para esa niña, el milagro era para esa familia. A ti te digo, levántate. Y dice que la niña se levantó. Imagínense qué gran milagro, qué gran bendición. Usted dice, qué milagro el que el Señor Jesucristo hizo. Pero pongámonos a pensar en nuestras vidas, cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por eso también tenemos que dar testimonio para que otros conozcan del poder de Dios. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, nuestro hogar, nuestra casa estaba como la casa de Jairo cuando su niña murió, cuando su niña estaba enferma y su niña murió. Así estaba nuestra vida, desolada, triste.
Pero cuando nosotros venimos al Señor y le buscamos y disfrutamos el estar en el Señor y nos deleitamos, como dice el versículo, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, y todas las cosas serán añadidas. Cuando no venimos a la fuerza a la casa del Señor o ante Él, ante su presencia, cuando le empezamos a buscar de corazón, nosotros podemos conocer verdaderamente al Señor y poder sentir la presencia de Él y poder vivir bien y felices, llenos de gozo, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad. Porque nuestra confianza está puesta en Él. Y sabemos que dependemos de Él. Y sabemos que, como dice la palabra del Señor, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Dios siempre tiene un propósito de bien. Él lo dice en su palabra, tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces muchos hemos experimentado el vivir, cuando estábamos sin Cristo, el vivir en esa casa de luto, en esa casa de tristeza, en esa casa de muerte. Pero cuando el Señor Jesús llega a esa casa, cuando el Señor Jesucristo llega a esa vida, como le decía yo a alguien hace poco que le estaba hablando de la palabra del Señor, el Señor llega a ordenar, el Señor llega a dar vida, el Señor llega a dar esas fuerzas que solamente Él puede dar en el momento cuando más lo necesitamos. Como padres cristianos, hijos de nuestro Dios, tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de buscar de Dios siempre, de buscar más de Dios, para llevar esa bendición a nuestro hogar, para llevar esa bendición a nuestra familia. Nosotros nos gozamos en ver a los hijos de ustedes, en ver sus familias, porque Dios ha dado esa bendición a sus hogares. Dios ha dado esa bendición a sus familias, porque Dios bendice al que le busca. Los que me buscan, dice, me encuentran, me hallan. Igual nosotros vemos las familias o los hijos de algunos que estuvieron en la casa del Señor, que estuvieron en los caminos del Señor, y no solo hablo de esta iglesia, sino de otras iglesias cristianas evangélicas donde se predica la palabra del Señor. Si los padres se apartan del camino del Señor, los hijos sufren consecuencias duras. Si los padres se apartan del Señor, no llevan bendición a su hogar, no llevan bendición a su casa. Necesitamos estar buscando del Señor, necesitamos congregarnos, necesitamos leer la palabra del Señor, necesitamos nosotros alimentarnos espiritualmente para poder instruir a nuestros hijos, para poderlos dirigir a nuestros hijos, para enseñarles a ellos como Dios quiere que les enseñemos, con su preciosa palabra, para que ellos conozcan el camino de la bendición, conozcan el camino de la salvación, conozcan el camino que el Señor quiere que ellos anden, para que a ellos también les vaya bien. Siempre les digo, si nosotros aconsejamos a nuestros hijos, si nosotros les enseñamos con la palabra del Señor, si nosotros les enseñamos
no solo hablando, sino también con nuestro ejemplo, sino también con nuestro accionar. Si ellos obedecen y les va bien, van a agradecer. Pero si ellos no obedecen y no les va bien por la necedad de ellos, les digo yo, siempre van a agradecer, porque el consejo no ha faltado. La enseñanza de la palabra del Señor no ha faltado. Pero la esperanza de nosotros como padres es que si ellos se apartan, Dios los va a volver a traer a sus caminos. Dios los va a volver a llevar a sus caminos. Siempre les he dicho, soy testimonio de eso. Mis padres se apartaron de la iglesia y por eso yo siempre les digo, no se aparten del Señor. Pensemos en nuestros hijos. No, que ya no voy a ir a la iglesia porque, no, que ahí tengo problemas, ahí con un hermano, con una hermana, con un líder, qué sé yo. Y ya no voy a ir a la iglesia. No pensemos en nosotros solamente. Pensemos en nuestros hijos. Llevemos la bendición a nuestro hogar, a nuestros hijos, no apartándonos del Señor. Si nosotros nos apartamos, no vamos a estar llevando esa bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. No vamos a ver bendecidos a nuestros hijos. Y no estoy hablando solo de lo material, sino de lo espiritual. Usted dice, no, ya no voy a ir a la iglesia, a estos niños, ahí les voy a poner películas cristianas en la televisión. No es lo mismo. Nosotros no sabemos en qué el Señor va a usar a nuestros hijos. Si van a ser pastores, si van a ser ministros de alabanza, no sabemos. Pero el enemigo siempre está atacando las familias, los hogares y cualquier cosita para que nosotros nos apartemos del Señor, para que nosotros nos alejemos del Señor, para que nosotros ya no sigamos, para que nosotros no busquemos más de Dios. Pero Él quiere dañar las familias. Él quiere hacerle daño a nuestros hijos. Cuando mis padres se dejaron de congregar, mi papá con su esposa, la que tenía antes, digo la que tenía antes, que es la que me crió. Yo tenía tantas ganas de ir a la iglesia y mi oración siempre era, Señor, por favor, que vayamos todos a la iglesia como antes. Yo me imagino los niños. Cuando los padres no quieren ir a la iglesia, no quieren congregar, esa es la oración de todos los niños. Yo quiero ir como antes íbamos todos. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y ya en la adolescencia pasaban ahí a invitarme y yo ya no quería ir. Ese es el problema. Y eso es lo que no pensamos. Ese es el problema, porque cuando están chiquitos, si es que les digo, todos los días quieren estar en la iglesia, los que tienen niños no me van a dejar mentir, amén. Todos los días quieren venir a la iglesia y preguntan en la mañana, y hoy hay culto. Pero ya cuando están grandes y han dejado de congregarse, ya no los traen, después cuesta, ya no quieren venir. Ya no quieren buscar de Dios. Pero Dios en su inmensa misericordia nos volvió a llamar. Empezó nuevamente mi papá a congregarse, pero yo todavía no. No, ya me gustaba ya poner las músicas y bailar. Ahora no bailamos, ahora danzamos.
La verdad. Y yo ya no quería ya. Nah, al ratito voy a ir, les decía yo. Me llegaban a invitar por ahí. Al ratito. Hasta que llegó la muerte a la casa. Así como esta niña murió y hubo lloro y hubo luto. Ahí no es que, gracias al Señor, no murió nadie, pero sí hubo oscuridad en ese hogar, en esa casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Ah, te vas a alejar del Señor, vení, te voy a dar aquí, te voy a dar allá, y allá va. Como dice la palabra del Señor, como va el buey al degolladero. Y empieza el enemigo a querer hacer y deshacer en los hogares, en las casas, en nuestros hijos, en las parejas. Pero Dios en su inmensa misericordia nuevamente me volvió. Me dio esa bendición y esa otra oportunidad de buscar de Él. Yo no quería, les digo, no quería yo ya buscar del Señor. Y empecé a orar y a decirle, Señor, ayúdeme. Yo quiero buscar de usted, pero no tengo nada de ganas. Porque esta carne, como dice nuestro pastor, esta carnita le gusta lo del mundo, pero el espíritu le gusta más lo espiritual, lo del Señor. Pero como nos vamos llenando más y más del mundo, así como Lot, que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Así vamos nosotros con nuestra vida, cuando nos apartamos del Señor, que una fiesta, que otra fiesta, que un baile, después que la botellita, qué sé yo. Y así nos va llevando el enemigo hasta que nos saca. Pero empecé yo a pedirle al Señor, le dije, Señor, ayúdenme. Yo no tengo nadita ganas de buscarlo, de congregarme, de nada. Pero yo sé que tengo que hacerlo. Sé que lo necesito, pero no tengo nada de ganas. Y empecé a buscar al Señor. Empecé a ir sin ganas a la iglesia. Pero ahí es donde el Señor trabaja con su palabra. Y le digo, llegó este problema a la casa y muchas veces el enemigo lo que quiere es destruir, pero si nosotros le pedimos ayuda al Señor, ese problema va a ayudarnos a bien para regresar a los pies del Señor. Porque cada vez nos alejamos y nos alejamos, va a ser peor. Y así fue como regresé a los pies del Señor. Ya hoy hace, ¿qué? 26, 27 años para la gloria del Señor. Desde entonces no me aparté más del Señor y he visto la bendición de Dios en mi vida y he visto la bendición de Dios en mi familia, he visto la bendición de Dios en mis hijos. Por eso nosotros tanto le insistimos, hermanos, por favor, busquen del Señor, no se aparten, congréguese, porque hay muchos hermanos que se enojan y dicen, ay, es que el pastor y todos los que están allí predicando tanto que molestan, que quieren que estemos en la iglesia, que estemos allí en la iglesia todos los cultos. Es para bendición de ustedes y de su familia. Y se lo decimos porque nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. No siempre se empieza o vivimos bien, pero hay un tiempo en que vemos la mano de Dios. Hay un tiempo en el que vemos cumplida esa promesa hasta que sobre y abunde.
hasta que sobre y abunde. Los hermanos que nos han visto desde que estábamos allá en San Francisco, yo sé que nos han visto como Dios ha sido con nosotros. Que no ha sido fácil el estar firmes en el Señor, no ha sido fácil. Y como le dije el lunes pasado, esto es de valientes, es de esforzados. No que hoy no voy a ir porque estoy cansado, estoy cansada, en el otro culto voy a ir. Por eso el Señor es sabio y deja ese versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Aunque nos sintamos cansados, vengámonos a la casa del Señor. Yo les decía también, es que hay tanto oficio que hacer, es que no se acaba. Y si nos quedamos porque hay que hacer oficio, no venimos al culto y el oficio siempre queda. Y como les dije, no quiere decir que no van a hacer limpieza en la casa, tampoco. Pero tenemos que darle nuestro tiempo al Señor. Tenemos que darle nuestro tiempo al Señor. ¿Para qué? Para nosotros ver la mano de Dios en nosotros, para ver la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestros hijos. Nosotros los padres somos los que vamos a llevar esa bendición que Dios nos va a dar. No que con mis fuerzas y con todo mi tiempo he trabajado para ganarme este dinerito, pero si las fuerzas no se las da el Señor, todo lo que recibimos, el Señor nos lo da. Todo lo que recibimos viene de parte del Señor. Que muy poquito es, pero si usted está agarrado en la mano del Señor y le sirve y está congregándose ese poquito, usted va a ver cómo el Señor se lo multiplica. Usted va a ver cómo el Señor se lo multiplica. Así que yo les invito esta noche, de verdad, que busquemos del Señor, así como Jairo llevó esa bendición a su casa, llevó al Señor Jesús, para que aquella casa, en lugar de estar de luto, estuviera de fiesta. Para que aquella casa, en lugar de estar llena de tristeza, estuviera llena de gozo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Llevar a Jesús siempre a nuestros hogares, a nuestras familias y a la vida de nuestros hijos, para que ellos también reciban esa bendición que Dios tiene para ellos y para nosotros en nuestro hogar. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús.